Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Yo soy el doctor Eduardo Cosi, soy uno de los coordinadores del área de salud y medicina del Centro de Learning Project y estoy a cargo de la certificación en formación en acompañamiento terapéutico virtual que tenemos en la Universidad Tecnológica Nacional desde hace unos 10 años, un poquito más. Estoy doctorado en el área de psicología por la Universidad de Buenos Aires y voy a estar a cargo de este webinar que es un poco la idea de presentarles a ustedes una caracterización breve, general, y entiendo yo actualizada sobre qué es el acompañamiento terapéutico, cómo entender el acompañamiento terapéutico en nuestros días y un poco, si nos queda tiempo, vamos a tener una charla de unos 40 minutos, vamos también a ocuparnos de ver algunos de los lineamientos que hacen a la cuestión técnica de la práctica del acompañamiento terapéutico, principalmente basándonos en las problemáticas de este siglo XXI y mirando hacia futuro. Para empezar, bueno, primero agradecerles a todos, les voy a contar un poquito la metodología, les decía la charla, vamos a tener una charla sobre este tema de unos 40 minutos. Ustedes no van a tener, por comodidad, por la cantidad que somos, yo veo la lista de participantes y va ascendiendo permanentemente. Bienvenidos, enhorabuena. Ustedes no van a tener habilitado el chat, pero sí van a tener habilitadas las preguntas y respuestas, ¿no? Ustedes pueden dejar preguntas, ¿no? En el lugar habilitado para ello, y yo las voy a leer dentro de más o menos 40 minutos, cuando termine la charla, y vamos a dedicar unos 20 minutos a seleccionar algunas, no con ningún otro criterio más que, bueno, los que nos dé el tiempo para contestar, y después entonces con eso vamos a cerrar este espacio que abrió al público en general y a la comunidad toda la universidad, la UTN. Bueno, para no demorarme más, si tenemos que empezar a definir, ¿no? y a caracterizar un poco el acompañamiento terapéutico en nuestros días, bueno, basta con decir que, bueno, es una práctica que ha crecido de una manera descomunal en los últimos tiempos, impresionante, para bien, porque no solamente crece en cantidad, sino se va robusteciendo cada vez más en calidad, en su reconocimiento formal, tanto en el campo de la salud, en el campo asistencial, en el campo social también, en el campo académico. Yo personalmente tuve la suerte, ¿no? y la oportunidad de dedicarme a la formación de acompañantes y a la divulgación de esta práctica hace más de un cuarto de siglo ya, que buena parte de mi vida a esto, y he visto esa transformación, ese crecimiento, y también entonces me permito transmitir mi criterio sobre cuáles son las necesidades y cuáles son las orientaciones a futuro de esta práctica, pero sin olvidar y sin dejar de recordar que es una práctica que ya está consolidada porque tiene en el país una historia de más de 50 años, y se ha proyectado al día de hoy. Primero, ha nacido un poco tímidamente, ¿no? en algunos centros poblacionales grandes de nuestro país, Córdoba, Buenos Aires. Hay 2 o 3 lugares que no es que compitan, sino que verdaderamente fueron protagonistas, ¿no? de hace muchas décadas del crecimiento del acompañamiento terapéutico, ¿no? Y bueno, de aquellos años, ¿sí? Se ha extendido a lo largo y a lo ancho del país. Hoy cuenta con carreras universitarias, públicas, nacionales, leyes provinciales. Hay un movimiento muy fuerte hoy potenciando, ¿no? y promoviendo y reclamando también el reconocimiento de una ley a nivel nacional, ¿no?
no tenemos nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires una ley que reglamente la práctica, pero sí día a día se van sumando provincias que van reglamentando y poniendo en orden la normativa de esta práctica. También podemos decir que hay antecedentes, siempre me gusta recordarlo, de prácticas como estas en el mundo de más de 2 siglos de antigüedad. Esto quiere decir algo muy importante, que la práctica del acompañamiento terapéutico, que dicho sea de paso, se define sin ningún problema como la de un auxiliar psicoterapéutico, o como me gusta decir a mí, un terapeuta auxiliar psicoterapéutico, con diferentes grados, les decía yo, de conocimiento, de formatos, de recorridos de formación académica, puede reconducirse a una época que antecede en un siglo a la psicoterapia o a la psicología clínica, como la conoce la época moderna, que principalmente después de ese impacto, de esa revolución que significó hace un siglo atrás, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el psicoanálisis. Pero hay antecedentes que hacen confluir el origen del acompañamiento terapéutico con el origen de la terapia ocupacional, mucho antes que el desarrollo de la psicoterapia, la psicología clínica, desde el impulso que le dio este neurólogo, ¿no? Genio, médico, maestro vienés, Sigmund Freud, a finales del siglo XIX, pero hay antecedentes que nos llevan y nos conducen a pensar esta herramienta, que claramente es una herramienta psicoterapéutica eficaz, potente y transformadora, en 1780, 1810, y con experiencias de alto impacto, de mucha eficacia en lo clínico, en lo terapéutico, y bien documentadas por los historiadores, ¿no? Que se ocuparon de esa época que es conocida como el inicio de la psiquiatría moderna, un siglo antes de la psicoterapia como la conocemos modernamente. Es decir, el acompañamiento terapéutico es una figura históricamente muy importante que de alguna manera es en sí misma un antecedente de lo que el mundo conoció mucho tiempo después como la psicoterapia. Me permito decir, yo que, como les dije, estoy doctorado en el área de la psicología y tengo mi título de grado de licenciado en el área de la psicología, y por supuesto, entonces, después de tantos años y décadas de oficio, de profesión académica, de investigación, tengo muchos colegas del área, y siempre planteo esta cuestión que quiero transmitirles a ustedes ahora, por haber participado también en las últimas décadas del movimiento del crecimiento académico, institucional y de la práctica profesional de la psicoterapia. No dudo cuando digo, y lo comparto con ustedes, que el acompañamiento es en la actualidad la contribución más importante que desde el campo de la psicología, en el ámbito, en la esfera de la psicología, se produjo en la Argentina en los últimos 50 años, en el último medio siglo, y que por supuesto comparte casi la misma cantidad de décadas del desarrollo e historia de la psicología profesional, la psicología universitaria en nuestro país. Claro que con distintos reconocimientos, con menos reconocimiento formal, pero con una estabilidad, una permanencia, una consistencia y una coherencia, no en el reconocimiento formal, en lo académico, sino en la realidad misma, en el estar presente permanentemente en la Argentina en los últimos 50 años, cuando nació para venir a quedarse y no parar de crecer y mejorar y especializarse, y en el mundo hace más de 200 años. Cuando se habla del inicio de la psiquiatría moderna, tenemos que entenderlo como la modernización, es decir, comparado con la oscuridad del medioevo, el proceso de transformación y modernización que echó luz sobre la naturaleza de los problemas psicológicos y emocionales. Y ese primer e importante motor de arranque que empezó a echar luz moderna, que modernizó la relación con los problemas psicológicos, emocionales y con sus soluciones y con su tratamiento, con otras palabras se llamó acompañamiento terapéutico.
y nació la modernización, el movimiento. Hablo del nacimiento de la psiquiatría por lo que dije antes, porque la psicología tuvo que esperar un siglo para existir como una práctica en el campo terapéutico, así consistente, firme, reconocida en el mundo. Y esta fuerza que tuvo, este movimiento de modernización que nos permitió entender mejor y humanizar y perfeccionar y mejorar la solución de los problemas psicológicos y emocionales, les decía, se llamó acompañamiento terapéutico, aunque con nombres de época. Y esta es la importancia que tiene en el inicio de la psiquiatría, un inicio psicoterapéutico, que no estaba en manos de los profesionales, sino estaba en manos de los auxiliares y los colaboradores de los profesionales, lo que define muy bien hoy, en el siglo XXI, la práctica del acompañamiento terapéutico. Pero también nos enseña la fuerza y la potencia que tiene esta práctica auxiliar, estos colaboradores de los profesionales que toman su fuerza de transformación y su potencia terapéutica de la cercanía, la relación directa y cotidiana que tienen con la persona que sufre, pero por supuesto, 2 siglos después, en un entrenamiento, en una formación, en una capacitación que absorbe todos estos 200 años de técnicas y de mejoramiento de los recursos técnicos, pero no perder esa cercanía, ese contacto directo con la persona que sufre, con la persona que tiene un problema, y establecer como eje de una práctica que se define terapéuticamente en establecer un vínculo, en el vínculo que establecemos, un vínculo técnicamente definido, técnicamente cuidado, en el vínculo que establecemos con esa persona, y sobre todo algo que distingue y marca la originalidad a través de todos estos años del recurso del acompañamiento terapéutico, los lugares, los espacios, los entornos donde sucede este vínculo de naturaleza y de propósito terapéutico. Porque no hay que tener miedo de decir que el acompañamiento terapéutico es un auxiliar, pero también es un terapeuta. Su función es la de un terapeuta. ¿Por qué? Porque si bien es un auxiliar, el auxilio que presta es un auxilio psicoterapéutico. ¿Por qué? Porque nació y fue creado para eso. No fue creado con otros fines más que sumarle al espectro de recursos y técnicas y procedimientos psicoterapéuticos que existían a finales de los años 60, durante el desarrollo de la década del 70 en nuestro país, sumar una nueva herramienta. ¿Por qué se sumaba una nueva herramienta? Porque una nueva herramienta era necesaria. Porque con las herramientas existentes, habidas ya y desarrolladas en los años 70, no alcanzaban a resolverse algunos de los principales problemas históricos de la psicopatología. Llámese la clínica de la esquizofrenia y la psicosis, lo que hoy se llama el espectro de los trastornos de la esquizofrenia, llámese lo que es realmente el puntapié inicial y fundacional del desarrollo de la práctica del acompañamiento terapéutico en nuestro país, que es el problema de las adicciones. Al día de hoy podemos nosotros seguir diciendo que es un desafío. Este viejo conocido problema de las dependencias graves o de las adicciones, y que todavía resta mucho para darle una debida solución. Lo que nosotros tenemos que entender, entonces, de estos acontecimientos antecedentes históricos, que el acompañamiento nace para venir, y es creado, para venir a contribuir con una herramienta, con un procedimiento terapéutico original. O sea, no podemos pensar un acompañamiento pasivo, porque estaríamos incumpliendo con el mandato, con el legado, para lo cual fue creada e inventada, más bien reeditada y actualizada históricamente en la Argentina, esta práctica terapéutica. Entonces, lo que nos queda para pensar es cuáles son esos lineamientos de contribuciones técnicas que entonces deberán venir de un diálogo, de una interlocución con el campo de la psicología. ¿Y qué psicología? Aquella que predominaba en los años 70, en los 80, que era más bien no monopolizando el campo clínico, pero sí un modelo hegemónico en el campo
de la psicología y de la psicoterapia, de la psicología clínica y de la psicoterapia, me refiero al psicoanálisis. No, la contribución, por eso siempre me gusta decir en los cursos, lo decimos en la certificación que tenemos aquí en la UTN y en otros lugares donde yo me dedico y me dediqué a la formación de acompañantes terapéuticos, y en las carreras de psicología en las que participo, nosotros podemos transmitir la historia y la fuerza de la evidencia de los antecedentes de la eficacia histórica real que tienen estas prácticas de los últimos 30, 50 o 200 años hacia atrás. Pero es importante empezar a discutir ya en el presente los próximos 30 años. Porque ustedes que se van a dedicar o están interesados en el campo del acompañamiento terapéutico, viven una realidad que es la del siglo XXI y una transformación de todos los paradigmas de estos que ya venían y nacen de una fuerte transformación, una radical transformación de la manera de entender los problemas emocionales y psicológicos. Entonces tenemos que abrirnos y entender los paradigmas contemporáneos propios de este siglo y que se proyectan a futuro, cómo contribuir para robustecer técnicamente esta práctica desde el punto de vista de las contribuciones que refieren más al presente, al siglo XXI, y que se proyectan en las próximas décadas. Ahí yo creo que hay dos ejes a tomar en cuenta y que son muy importantes y que a mí me gustaría comentar con ustedes. Por un lado, la perspectiva de derechos. Cuando hablo de perspectiva de derechos, hablo de derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el acompañamiento nace como un recurso auxiliar terapéutico, psicoterapéutico, y nace concentrado en el campo principalmente de los problemas tradicionales de la psicopatología. Llámese lo que en esos años, de manera errónea, equivocada, a mi modo de ver, se llaman las patologías graves. Patologías graves eran esas patologías que no tenían tanta afinidad con las posibilidades, alcances del dispositivo, como les dije antes, hegemónico, psicológico hegemónico, del psicoanálisis, de la clínica psicoanalítica. Entonces ahí nace un poco la incumbencia en el campo de los trastornos psicóticos o del espectro de la esquizofrenia, como se define hoy en el DSM-5, o los trastornos de dependencia graves. Entonces ahí el acompañamiento terapéutico nace de una esfera más propiamente psicopatológica. Pero si nosotros analizamos estos 30, 40, 50 años de desarrollo del acompañamiento en la Argentina, no está de más mencionar que este desarrollo y reedición y reactualización y nacimiento del acompañamiento en la Argentina se extendió no solamente a lo ancho y a lo largo del país, sino a países vecinos, a países de la región, y no solamente los países que comparten nuestra misma lengua, el castellano. Brasil tempranamente tiene y se unió al desarrollo de esta práctica del acompañamiento terapéutico, y no solamente en la región, sino también en otros continentes. España es un centro de desarrollo del acompañamiento terapéutico, y no solamente en otros continentes, los países de habla castellana. Italia es un desarrollo importante, es un país que tiene importantes desarrollos de este modelo que nace en la Argentina. Entonces, lo que tenemos que plantear es que en estos años, en estas décadas de desarrollo, el campo del acompañamiento terapéutico se extendió, traspasando los límites de los campos de incumbencias más tradicionalmente ligados a la psicopatología tradicional del siglo XX. ¿Y hacia dónde se extendió? En primer lugar, hacia el campo clínico, asistencial y sanitario, en una gama que traspasaba lo psicopatológico, las nosografías psicopatológicas, las enfermedades, por de alguna manera decirlo, psicológicas o psiquiátricas. ¿Y hacia dónde fue? Y bueno, fue hacia los problemas oncológicos, fue hacia problemas como los diferentes tipos de discapacidad. Hoy el acompañamiento terapéutico es una de las prestaciones más requeridas del grupo poblacional extenso, amplio y tan diversificado que es el de las personas con discapacidad y sus derechos. Y también es uno de los campos de inserción y desarrollo más grandes, las personas con discapacidad, para los acompañantes terapéuticos.
la discapacidad sensorial, la discapacidad motora, en el campo educativo, el acompañamiento en la escuela, acompañando integraciones escolares, en el campo del desarrollo del autismo, lo que hoy se llaman los trastornos del espectro autista. Es decir, en primer lugar, empezó a extenderse por fuera de las fronteras que delimitaban la psicopatología clásica. Entonces los debates tuvieron que diversificarse, tuvieron que enriquecerse y complejizarse. Pero también, como les decía, el área de la fase final de la vida, lo que se llama el campo paliativo, la atención, contención y acompañamiento del paciente terminal, la persona en la fase final de la vida, los trastornos de demencia, como les decía antes, la discapacidad intelectual, pero también la discapacidad motora y sensorial, los problemas oncológicos, problemas, insuficiencia renal crónica, la persona en situación de diálisis, es decir, una infinidad enorme, de una magnitud fascinante, pero también un compromiso muy importante, de problemas claramente de impacto emocional y psicológico, pero que no tenían que ver directamente con los cuadros clásicos de la psicopatología. Ahí empezó a verse, a necesitarse y a requerirse esta figura de auxilio psicoterapéutico, de auxilio psicológico, que no requiere, y estratégicamente no requiere, que la persona con un problema vaya a un lugar particular, sino que la solución se acerque ahí donde está la persona con un problema, y donde el problema está, porque no es solamente que el acompañante va hasta donde, por ejemplo, la casa del paciente, su lugar de trabajo, su lugar de estudio, sino que se descubre de una manera la naturaleza de los problemas psicológicos y emocionales. Los problemas que transcurren, se retroalimentan, se activan y se mantienen y se producen en los lugares donde vivimos, en nuestra vida cotidiana, donde nuestra vida se desarrolla. Y ahí aparece este recurso. Y aparece descubierto un campo muy amplio, como les decía, y fascinante, que es el de los problemas emocionales y psicológicos, importantísimos a veces, gravísimos a veces en sus consecuencias. Piensen en el campo oncológico y cómo el impacto emocional, piensen en el VIH y el SIDA, y cómo el derrumbe, la depresión emocional, provoca una depresión inmunológica, cómo el derrumbe emocional puede sacrificar o imposibilitar un tratamiento oncológico, cómo puede empeorar una situación clínica médica, el éxito o el fracaso de un tratamiento. Entonces se abre un campo que sigue siendo, en lo técnico, en la calificación que promueve y a la que tiene que responder con altura, con robustez técnica, de manera consistente, sigue siendo auxilio psicológico, pero es un campo cada vez más amplio. Ahí el acompañamiento empieza a dibujarse, a figurarse como una figura, valga la redundancia, que tenemos que definir en una perspectiva de derechos, que quiere decir de derechos humanos. ¿Por qué? Porque empieza a abarcar las necesidades no satisfechas, los requerimientos insuficientemente, ¿sí?, satisfechos de grupos poblacionales específicos en situación de vulnerabilidad. Entonces, la práctica del acompañamiento terapéutico así extendida, pero al extenderse en cantidad, en diversificar sus campos de incumbencias, no tiene que perder, insisto, robustez técnica, robustez y consistencia en la calidad del servicio técnico de auxilio psicológico que brinda. Lo que tiene que revisar es de qué corpus teóricos y técnicos se va a nutrir para poder dar y estar a la altura de estas necesidades. Aparece entonces como un auxilio psicoterapéutico que, al ser auxilio psicoterapéutico, empieza a convertirse al mismo tiempo en un promotor de derechos, porque la persona que padece psicológica, emocionalmente, pierde derechos, pierde oportunidades, empieza más directa o más indirectamente, en un grado mayor o menor, a perder oportunidades y a ser población en situación
de vulneración respecto del respeto, la garantía y la protección de sus derechos, entendidos en términos integrales, no exclusivamente desde el punto de vista de la salud, correspondiendo además a los lineamientos de los que ya esta época es nativa en nuestro país, en la regulación que implica la ley 26.657, la Ley Nacional de Salud Mental, que nos dice que estos procesos de salud y de padecimiento mental son procesos económicos, culturales, sociales, familiares, institucionales. En ese sentido, el acompañamiento es, siendo un agente terapéutico, un agente que trabaja en la salud, en contra de la enfermedad o de los problemas psicológicos y emocionales, es un promotor de derechos y es un agente de inclusión social. Y estas tres cosas no se yuxtaponen. La buena técnica terapéutica incluye socialmente, equipara oportunidades y protege y garantiza derechos. Y es cada vez más afín, lo vamos viendo como coextenso de las necesidades de grupos poblacionales específicos que son protegidos por leyes promulgadas y sancionadas en los últimos años. Llámese el grupo poblacional que corresponde a la niñez y a la adolescencia, a la mujer, porque también el acompañante fue creciendo en necesidades asistenciales ya no meramente clínicas, pero sí de fuerte impacto psicológico y emocional, como la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, la violencia y el maltrato infantil, cuestiones que a prima facie uno las ve como de agenda de desarrollo social y asistencia social, pero que por supuesto, como la clínica médica, como la clínica psicopatológica, siempre cursan con fuertes montos de impactos emocional y psicológico fuertemente perjudiciales, y de fuerte alcance en profundidad en las consecuencias de esos impactos. Entonces, ahí el siglo XXI, el presente, encuentra a la figura del acompañante terapéutico como una figura cada vez más afín, y me animo a decirlo, que a futuro va a empezar a suplir lugares que las prácticas tradicionales, profesionales, especializadas en salud mental, o dejaron vacíos, o dejaron vacantes. De alguna manera eso justifica 4 décadas atrás el nacimiento del acompañamiento terapéutico, o ocupándose de ellas, lo han hecho de la manera indebida o de una manera incorrecta. En ese sentido, el acompañante terapéutico se tiene que preparar para un compromiso que no es una pretensión propia, sino es el reclamo cada vez más de una época. Crecer y hacerse fuerte para encontrar soluciones en esos lugares que, o mal ocupados, o dejados vacantes por modelos de profesiones, modelos asistenciales de recursos de profesiones tradicionales, dejan a un tendal importante de la población sin respuesta y con necesidades insatisfechas. Entonces, esta es la importancia del acompañamiento desde una perspectiva de derechos. La condición que hace cada vez más afín al acompañante terapéutico por su cercanía, por su dispositivo, por el lugar donde trabaja con la persona, cerca de la persona y donde los problemas suceden. Y allí se encuentra calificado técnicamente. Entonces, esta afinidad con los grupos poblacionales, el adulto mayor, la persona con padecimiento mental, la persona con discapacidad, encuentran legítimamente en el respeto y promoción por sus derechos cada vez mayor afinidad con las posibilidades que otorga este recurso, que es un auxilio psicoterapéutico en situaciones muy originales, comparadas con las figuras profesionales tradicionales, que es el acompañamiento terapéutico. ¿De qué paradigma, de qué horizonte nos interesa ocuparnos para plantear estos debates? Bueno, nosotros, la línea que seguimos hace muchos años ya es lo que se llama, o se conoce, o se conoce como el abordaje o el punto de vista de las corrientes que hacen al abordaje cognitivo-comportamental. Es una manera para nosotros no de reducirnos, ¿no?, a una corriente psicológica, sino todo lo contrario, en dar una caracterización de época, ¿no? Es plantear que los principales recursos
técnicos psicológicos con el que tiene que dialogar y del que se tiene que servir el acompañamiento terapéutico, tiene que seguir los lineamientos de los recursos clínicos, psicoterapéuticos de la terapia basada en evidencia y ratificada. Y esto quiere decir una gama amplia y diversa de recursos propios del siglo XXI y de la psicoterapia contemporánea. Es decir, no dejar atrás, no abandonar las bondades de los modelos, ¿sí?, del siglo pasado y de principios del siglo anterior al pasado, pero sí mantenerse en la corriente de discusión y debate que aportan las contribuciones contemporáneas. En ese sentido, bueno, la amplia avenida, por decirlo con un giro expresivo más o menos acostumbrado en nuestros tiempos, de las corrientes cognitivas comportamentales, ha evolucionado y ha cambiado mucho, pero a mí me ha decidido, no solamente a mí, sino a la psicoterapia contemporánea, a encauzar de alguna manera o caracterizar la época contemporánea en modelos que se llaman transdiagnósticos, es decir, modelos que se basan en mi modelo, de alguna manera, lo digo sin pudor, más casero, más personal, pero que vengo desarrollando hace unos 20 años, ¿no?, de ejercicio profesional, lo que yo llamo el modelo de las competencias básicas. El acompañamiento terapéutico se basa en funciones básicas. Es un monitor, es un psicoeducador, es un auxiliar terapéutico, es un modulador vincular, que trabaja principalmente en la esfera de los pensamientos, los patrones de pensamiento, los patrones comportamentales, emocionales, anímicos, pero también en los entornos, no solamente en la organización del impacto y la relación que tenemos con nuestros entornos físicos, sino también los vinculares y los sociales. Esto presenta un abanico de 6 competencias básicas. ¿Qué quiere decir transdiagnóstico? La clínica contemporánea es transdiagnóstica, porque no se basa en conceptos teóricos, sino se basa en la inteligencia, en la comprensión de la complejidad de los mecanismos y los procesos del comportamiento humano. A lo que se le suma la comprensión de la patología o el problema o las circunstancias o la crisis en particular de que se trate, y en cada caso en particular. Pero en todas esas situaciones hay mecanismos generales y básicos. La psicoterapia contemporánea llama esto el modelo basado en procesos psicológicos básicos. Nosotros, hace 20 años, venimos construyendo un modelo muy afín con los avances actuales de la psicoterapia del siglo XXI, y lo llamamos el modelo basado en competencias básicas. ¿Cuáles son estas competencias básicas que son transdiagnósticas? Es decir, que atraviesan los diferentes campos clínicos, y bueno, es la psicología más básica, pero también la más contundente, y aquella que si aprendemos a trabajar sobre estas variables, más posibilidades de transformación, más potencia de transformación y de cambio van a ofrecer. Los pensamientos, la relación con los pensamientos, lo que se llama la fusión y la difusión cognitiva, o lo que la terapia cognitivo-comportamental llamaba en su primera etapa la reestructuración cognitiva. Conviene siempre, ¿sí?, mejora, ¿sí?, si hay un problema, seguramente va a estar implicado los patrones mentales, los pensamientos, llámense distorsiones cognitivas, sesgos cognitivos, esquemas de pensamientos selectivos, ideas irracionales o creencias irracionales básicas. Los pensamientos, estamos acostumbrados a un modelo tradicional de la psicología que confió excesivamente en el intelecto y en el intelecto como herramienta de salud y de transformación y herramienta terapéutica. Pensar cuando no estamos preparados, cuando no tenemos una estrategia adecuada para lidiar con la máquina de pensar, con los patrones mentales, se vuelve demoledor y una de las principales causas detrás de los problemas más importantes de todos nosotros y detrás de todos los problemas emocionales y psicológicos que tiñen, como dije antes, no solo el campo de la psicopatología, sino el gran campo de la clínica y el gran campo psicosocial y asistencial social, tanto como sanitario. La segunda esfera, la segunda competencia básica en la que tenemos que entrenarnos es la regulación emocional. Las personas, y detrás de los problemas importantes de la psicopatología, está este problema que es vivimos fusionados mentalmente y lidiamos mal con esa máquina de pensar, pero también
con las emociones nos cuesta, tenemos muchas dificultades, se suele hablar de analfabetismo emocional, o analfabetismo afectivo. Culturalmente, nuestros modos sociales nos preparan para no crecer, no madurar emocionalmente, pero sí intelectualmente, lo cual nos cercena, nos encorseta y nos deja a una distancia muy grande de la capacidad para resolver buena parte de los problemas que tenemos en la vida cotidianamente, lo que lleva a que las dificultades para solucionarlo aumentan y van generando los problemas que después terminan siendo de significación clínica psicológica o psiquiátrica. Entonces, ¿cuál es esta segunda competencia? Bueno, la regulación de las emociones. ¿Cómo lidiamos con las emociones? En general, regulamos mal nuestro mundo emocional y vivimos más como consecuencia de la influencia que tienen nuestros pensamientos y nuestras emociones en nuestra vida, más que de nuestra capacidad de lidiar o servirnos de nuestras emociones como herramienta, como medio de expresión, como medio de crecimiento y de bienestar. Lo mismo con los pensamientos. Pero estas dos áreas que ya son difíciles requieren que los acompañantes primero se entrenen en ellas, porque nuestro trabajo va a ser desde estas habilidades o del impacto que el no trabajo que tenemos sobre ellas haga sobre el vínculo que desarrollamos, y debemos también estar preparados porque en estas áreas todas las personas que acompañamos vayan tratando de imaginar esos ejemplos, ya sea que hablemos de esquizofrenia, de adicción, salvo algunas excepciones, clínicas excepcionales, como por caso algún sector, alguna esfera del campo del autismo, alguna esfera del campo de la demencia. El grueso de los problemas que nosotros vamos a acompañar siempre van a estar atravesados, por eso hablo de transdiagnóstico, por estas competencias y estas variables tan fuertemente determinantes como los pensamientos y las emociones. En eso tenemos buena parte de la atención puesta en las contribuciones y las maneras de entender, entonces, la intervención clínica de la psicoterapia contemporánea basada en competencias o problemas psicológicos básicos. Pero ¿qué sucede con estas dos esferas tan potentes, ¿no? Y de tanta influencia? Bueno, somos seres sociales, ¿no? Y nos vinculamos permanentemente, ¿no? Y las relaciones sociales son inherentes a nuestra existencia y nuestra experiencia, y en ellas juega la comunicación. Ahora, ¿qué pasa? Los vínculos, como los pensamientos y las emociones, y nuestros estilos comunicativos, comunicarnos, el ser seres comunicacionales, que la comunicación y la relación social sea inherente a nosotros, a nuestro ser y a nuestra experiencia, plantea el mismo problema que los pensamientos y las emociones. Somos mentales y emocionales, pero esto, más que convertirse en una herramienta para solucionar problemas muy a la mano, no, se convierte en algo sobre lo que tenemos que lidiar. Comunicarnos y vincularnos socialmente es problemático. Entonces, corresponde plantear también dos esferas que transdiagnósticamente y de manera muy básica siempre van a tener que trabajarse cuando querramos ayudar a una persona desde el punto de vista de problemas psicológicos o emocionales. ¿Y cuáles son las dos áreas que quedan, que son de alguna manera consecuencia de las dificultades de estas cuatro competencias? Pensamientos, emociones, habilidades sociales y habilidades de comunicación. Bueno, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Cómo tomamos las decisiones que tomamos? ¿Y cómo resolvemos problemas? ¿Y qué sucede con esto? Bueno, en la vida, también como es inherente a nuestra vida, relacionarnos, estar comunicados, incluso con nosotros mismos, vivimos en un diálogo permanente. Pensar y estar afectados emocionalmente y convivir con estados de ánimos, también en la vida permanentemente estamos tomando decisiones y resolviendo problemas. ¿Cómo los hacemos? Los hacemos de una manera, son dos variables también fuertemente problemáticas en la vida de las personas. Y las personas que tienen problemas más. O estas áreas o provocan problemas, cuando en nuestra vida los problemas acaecen, estas áreas o los complican o dificultan su solución. ¿Por qué? Porque están más exigidas que de común, donde normalmente están exigidas y son una gran fuente de promoción de problemas. Entonces, ¿qué nos permite pensar esto? La clínica de una manera transdiagnóstica. La clínica psicopatológica es de alguna manera, tiene ejemplos de que está más conformada
por malas soluciones que por problemas puros, y decisiones que no estamos en condiciones de tomar. Esto es el campo que hoy marca la psicoterapia contemporánea del siglo XXI, los procesos psicológicos básicos y la comprensión transdiagnóstica de los problemas psicológicos y emocionales, y se corresponde entonces con variables de intervención, pero también áreas en donde un acompañante debería interesarse en formarse técnicamente. Pues la buena noticia de esto es que todas estas áreas obedecen a recorridos ya muy importantes y diversificados de recursos técnicos psicológicos del siglo XXI. Bueno, esto es un poco lo que quería transmitir, compartir con ustedes cada vez que el tiempo me lo permite y la universidad generosamente abre este espacio para poder tener un diálogo más abierto que el cerrado que supone la inscripción a un curso, un seminario o a nuestra certificación. Entonces, en principio, hasta acá fue mi presentación y ahora voy a leer algunas de las preguntas para poder iniciar otro tipo de diálogo. A ver, hay varias preguntas y muy interesantes. Miriam pregunta si el acompañante no es un cuidador. Muy buena pregunta, yo quiero dedicar 2 minutos a esto, ¿no? Porque el acompañante, justamente, que promovemos, es un acompañante técnicamente robusto, consistente, basado en evidencia, y no confunde nunca y no cae en las falacias tradicionales de un acompañamiento que fue creciendo con aciertos y errores, pero que hoy tiene que adecuarse a un servicio de calidad, que es el que exige la época. En ese recorrido, ¿sí?, donde se fue tratando de darse una definición con ensayos, aciertos y errores, muchas veces había un recurso muy común que era definirse por el contrario, por lo que no era. Yo no soy un cuidador, yo soy un acompañante terapeuta. ¿Por qué? Porque yo estudio. Y bueno, ¿y qué tiene que ver? Porque si usted quiere cuidar a una persona, va a tener que estudiar, va a tener que hacer mucho cuidado, porque según las necesidades de cuidado de esa persona, las equivocaciones que usted pueda cometer pueden ser muy perjudiciales. Desde una persona que use el bastón, que esté usando mal el bastón, y esté empeorando su situación en vez de mejorarla. Y usted solamente está cuidando de esa persona, de una persona que tenga dificultades para moverse y usted por cuidarla la tenga que mover, no porque sea la instrucción del auxilio indicada por un profesional, sino porque la persona está en una silla y se tiene que levantar, está en la cama y tiene que moverse, y si la cuidamos y lo hacemos mal va a ser muy perjudicial. El acompañante es un cuidador. ¿Pero por qué es un cuidador? Porque todo terapeuta tiene un piso por debajo del cual no es terapeuta, y es ser no solamente un cuidador, sino un buen cuidador. La cuestión terapéutica es si ese es el techo de la práctica terapéutica, pero sí es el piso. Un buen acompañante no puede estar por debajo de un servicio de cuidado muy preciso y de calidad. ¿Qué es lo que definiría la diferencia del techo? Es que en general el acompañamiento participa, y no necesariamente un cuidador, del marco de un tratamiento, de una estrategia basada en evidencia, un programa integral, no meras estrategias terapéuticas, no mitad trato y mitad miento, sino un programa integral basado en guías prácticas óptimas, en programas ratificados, con evidencia demostrada, con diferentes especialidades, con diferentes dispositivos, diferentes etapas. Ahí viene lo terapéutico. Porque hay una diferencia que la define la enfermedad y el tratamiento correspondiente, bien definida la enfermedad y bien definidos los estándares y componentes mínimos del tratamiento. Pero nunca podemos estar por debajo de la tarea de ser buenos cuidadores, ¿no? Gracias por la inquietud, porque es un punto que siempre me interesa destacar. Si se estudia tanatología, bueno, el campo en realidad lo que se estudia es los cuidados de fin de la vida, ¿no? Pero no desde el punto de vista paliativo, en el sentido del tratamiento de dolor, o identificación de los grados de dolor, más propio de la enfermería, sino el acompañamiento emocional. Tampoco es el acompañamiento espiritual, es el acompañamiento psicológico y emocional de la etapa final de la vida, porque esa etapa tiene derechos y además tiene compromisos. Y como en cualquier etapa de una crisis, de un problema psicológico, tenemos que tomar decisiones
quinta competencia básica, y no estamos en las mejores condiciones para tomar las decisiones que queremos. Necesitamos auxilio, necesitamos un coach, un acompañamiento personalizado para aclarar algunas cosas, para atravesar algunas emociones. La fase final de la vida, ¿se cursa para todas las personas de la misma manera? No. ¿Admite la afectación emocional que complica las cosas para la persona y para los suyos? Sí, hay un acompañamiento en la fase final de la vida. Buen comentario, gracias. Gracias a todas las preguntas. No vamos a tener tiempo de contestarlas todas, ¿no? Las competencias transdiagnósticas, sí, las repito, los pensamientos, la regulación emocional, las habilidades sociales, las habilidades de comunicación, las estrategias de toma de decisiones y las estrategias de resolución de problemas o conflictos. Perdón, no los estoy nombrando, pero bueno, corresponde, ¿no? Viviana Valiente me pregunta esto, Graciela me preguntó sobre tanatología, Miriam Ganza sobre la diferencia con el cuidador. ¿Cómo se toma la singularidad del sujeto desde la terapia cognitiva comportamental? Por eso decíamos, la perspectiva que hoy está más visualizada, no viene tanto desde una corriente psicológica. La perspectiva es los mejores intereses de la persona, que es titular de derecho, por eso hablamos de una perspectiva basada en derechos humanos, que respeta la autonomía, pero salvaguarda la vulnerabilidad de la persona. Como dice en la Argentina, digo Argentina porque tenemos participantes de otros países también, la última modificación de nuestro Código Civil, que regula desde nuestra concepción hasta la muerte, toda medida de apoyo, y las medidas terapéuticas son medidas de apoyo, tienen que respetar los derechos de las personas. Es decir, tiene que justificar que aumenta su autonomía y disminuye la restricción que esa autonomía está atravesando por una crisis o por una enfermedad. Es decir, la manera de respetar la singularidad de la persona es atender al respeto, a la protección y a la garantía de sus derechos entendidos integralmente. Para esto la persona tiene entre sus derechos el derecho a recibir el tratamiento de calidad óptima basado en fundamentación científica y en evidencia suficiente. Es decir, la persona tiene derecho, por su condición de persona, por la dignidad de su condición de persona y por ser titular de esos derechos, y porque los estados nacionales están internacionalmente comprometidos a esa responsabilidad internacional de cumplir con esos compromisos. Eso quiere decir que el tratamiento que tenemos que dar tiene que ser la mejor alternativa y tiene que ser una alternativa ratificada. ¿Cuál es el tratamiento que tenemos que ofrecer? El tratamiento de primera línea, el tratamiento de elección. ¿Dónde lo tenemos que buscar? En los estándares mínimos consensuados internacionalmente como lo que es lo mejor para el mundo en un momento dado para resolver ese problema. Para eso el acompañante tiene que estar permanentemente actualizado y formado en la lectura, en el diálogo y en estos debates contemporáneos. Muchas gracias, Claudia Arias, por tu contribución. Tenemos tiempo para algunas preguntas más. Bueno, ¿dónde obtener más información sobre esta formación? Bueno, ahí creo que en el chat, a ver, ahí, nosotros tenemos nuestra certificación que inicia ahora en el 27 de este mes, ya no sé cómo estarán de cupos, pero bimestralmente más o menos lanzamos por lo menos esta certificación que nosotros damos, que es una formación integral, teórica y técnica de los acompañantes. Desde esta perspectiva de derechos delimitamos claramente las cuestiones jurídicas, legales, éticas y técnicas. Consideramos que la ética del acompañamiento terapéutico es la que está conforme a derechos, porque los derechos a proteger son los mejores intereses de la persona, entendida como persona integralmente, y la entendemos técnicamente desde la complejidad del comportamiento humano. No podemos desentender esa complejidad. En lo comportamental, en lo mental, en lo atencional, en lo contextual, en lo vincular, en lo comunicacional y en lo social. Pero no como esferas teóricas, sino como formación técnica de los acompañantes. Entonces, el correlato de esto es la formación en estas áreas que llamo las competencias básicas. ¿Hay técnicas para lograr la distancia óptima? Y bueno, justamente, el tema de la distancia óptima, nosotros los acompañamos, Graciela pregunta esto, gracias. Yo hace décadas vengo desarrollando la importancia de definir un modelo de cercanía necesaria. ¿Cuál es el problema de la cercanía? Primero, es que no estemos preparados para esa cercanía, pero lo que sabemos es que hay distancias que no resuelven algunos problemas, que tienen por derecho, ¿sí?, que los atendamos para solucionarlos.
hay cercanías que son necesarias. ¿Cuál es el problema de la cercanía? Que no estemos preparados. ¿Cuál es la preparación para esa? Yo diría, la pregunta la redefiniría, Graciela, si me permitís. No me preparo para la distancia, me preparo para la cercanía suficiente, para no comprometer los resultados por la cercanía que se necesita, porque sin esa cercanía muchos problemas no se van a poder resolver. ¿Y cómo me preparo? Y bueno, otra vez este modelo contemporáneo transdiagnóstico. Trabajando en cultivar una mejor relación con los pensamientos, con la regulación emocional, con mis habilidades y capacidades comunicativas y de vínculos, de toma de decisiones y de resolución de problemas. Los seres humanos, en general, nuestros problemas se relacionan o con la manera en que lo estamos definiendo no debidamente, o con el estado anímico emocional en que nos encontramos, que no nos permite, bien definido el problema, alcanzar la condición emocional para poder resolverlo, o porque nos falta alguna capacidad, habilidad o competencia para hacerlo. Bueno, de esto se trata, para lidiar con 4 factores fundamentales del comportamiento humano que son problemáticos. Estamos fusionados mentalmente, disregulados emocionalmente, evitamos experiencias que nos complican más las cosas y nos volvemos cada vez más inflexibles, respondimos a nuestros patrones mentales, emocionales, comunicativos y vinculares sociales. Entonces, ¿cómo nos preparamos para este trabajo tan difícil? Bueno, nosotros también cultivando la gimnasia, el ejercicio y la formación técnica en estas competencias básicas. Excelente comentario y oportunidad para presentar esta cuestión que para mí es fundamental. El acompañamiento, dice Mari Ross González, hay un montón de preguntas, yo les disculpa que no vamos a abarcarlas a todas, ¿no? Puede abarcar ayuda con personas en adicción. No, el acompañamiento nació de la pretensión de crear un recurso terapéutico original en el campo de los trastornos graves de adicciones. Y esta sigue siendo hoy, ¿sí?, la tarea fundamental y el objetivo y la meta al que tenemos que responder cada vez con más altura. Ahí tienen un buen problema, ¿no? La debilidad, ¿no?, de los modelos técnicos del siglo pasado para dar respuestas a problemas tan claramente psicológicos como la dependencia y tan históricos y viejos conocidos como la dependencia a lo largo de 2 siglos de historia. Así que sí, por supuesto que sí. Ángela Fariña, el acompañante desde Misiones. Muchas gracias por haberte tomado por tu generosidad de participar con nosotros aquí en este encuentro. ¿El acompañante puede ayudar con la integración escolar o contribuye en ello? Hay mucha discusión entre lo que se plantea desde la psicopedagogía, el maestro auxiliar y el acompañante terapéutico de niños con algún síndrome de discapacidad. Bueno, coincido con vos, ¿no? Es un campo que innegablemente se desarrolló, innegablemente existe el acompañamiento en el campo escolar, en el campo educativo. Claro, por todo lo dicho, el acompañante es una figura privilegiada para contribuir en los problemas que hoy se ven mejor. Yo cuando en mi infancia la decisión que había entre temas de salud e instituciones educativas era feroz. Era un dilema tomar una aspirina, ¿no? Si uno tenía que ir a la escuela en el mismo horario en que el pediatra de cabecera le decía a mamá o a papá que a cada 8 horas había que tomar un remedio, ¿no? Hoy todo eso cambió. La integración tiene que ver también con este plano de los derechos y de inclusión que hace que cada vez más las instituciones educativas tengan que transformarse. ¿Está terminado ese recorrido? ¿Están madura esa herramienta, esa contribución del acompañamiento? Por supuesto, hay experiencias todo el tiempo a lo largo del país y fuera del país también que hablan muy en favor de las contribuciones del acompañamiento terapéutico. Hay cosas por mejorar, hay futuro, hay un tiempo de crecimiento, hay un debate que hay que madurar. Sí, por supuesto que sí, ¿no? Pero la figura es una figura privilegiada para los debates que encara hoy la institución educativa, que por cierto es de las instituciones muy criticadas también en la época contemporánea, pero de las últimas grandes instituciones que nos quedan y tenemos que aprovecharla y mejorarla para la protección de la infancia y que va de la mano de la protección del desarrollo. El neurodesarrollo, el desarrollo integral de la vida y el desarrollo psicológico. Por supuesto que no podemos no pensar el ámbito escolar porque es uno de los ámbitos socialmente naturales del desarrollo de la infancia. ¿Qué quiere decir la edad escolar? Un chico tiene edad escolar no porque vaya a la escuela,
porque en determinada edad la escuela es el contexto social natural. Ahí entonces va a haber acompañantes, entonces ahí va a haber que discutirlos y pensarlos. Laila. Bueno, la formación de acompañantes en niños, una formación buena, integral, básica en acompañamientos terapéuticos, debe proveer, nosotros trabajamos en ese sentido, en un modelo de trabajo que incluya el trabajo con chicos. Hay clínicas específicas, tanto en niñez como en adultos jóvenes, como en la tercera edad, que va a necesitar después la especificación, la especialidad. Hace muchos años ya que hay un espectro muy amplio, ¿sí?, de cursos y capacitaciones que especializan en cada uno de los segmentos etarios, ¿no? Y por supuesto, no solo la niñez, sino hay campos específicos. Nosotros aquí en el centro de e-learning, yo coordino también una certificación en autismo y trastorno del espectro autista, y el tratamiento cognitivo-comportamental de primera línea y de elección en todo el mundo se basa en una instrumentación que está en manos de auxiliares y operadores como los acompañantes terapéuticos. Bueno, requieren un entrenamiento y una especialización específica, ¿no? Otros campos hacen lo suyo también. Muy buena pregunta también, muchas gracias. Exacto, sí, el acompañante va, pregunta Sandra si la diferencia es en la formación. Bueno, le decía, si es con el cuidador, no, la diferencia es de criterio y que es la cuestión que define lo terapéutico. Porque si, insisto en esto, si a mí me dan a cargo el cuidado de una persona y la persona necesita cuidados muy específicos y yo voy a tener que estar muy especializado en los cuidados que doy, si no voy a causar muchos perjuicios. Pero no quiere decir esto enmarcarme en las generalidades de la ley donde nació el acompañamiento terapéutico. Nació como un auxiliar terapéutico. Eso quiere decir en el marco de un equipo terapéutico que tiene que estar a su vez en el marco de una estrategia integral, que es lo que llamamos un programa de tratamiento ratificado y basado en evidencia. Que para mí, personalmente, un tratamiento es un tratamiento y no es mitad trato y mitad miento cuando cumple la regla de las 3 R's. Es razonable, es realista y es realizable. Y así se convierte en una herramienta eficaz. Porque si es razonable, realista y realizable, va a poder solucionar los problemas. El problema es diseñar, conocer e instrumentar estas estrategias que sean razonables, realistas y realizables, y no comprometerse en actos de meras actos de fe o de buena voluntad. Bien, estamos llegando al final. ¿Puede un acompañante seguir instrucciones y ser contratado por la familia sin prescripción de un profesional? No, la respuesta es clarísima, no. ¿Por qué? Porque una cuestión que nosotros trabajamos en la certificación es la delimitación jurídico-legal y las responsabilidades que se distribuyen. Si el acompañamiento es acompañante cuando es, porque es auxiliar cuando es indicado por un profesional. El profesional es el responsable, entonces tiene que participar sí o sí y tener la voz decisoria en la selección, porque es él el que se va a responsabilizar por su colaborador y no la familia, porque no le corresponde a la familia la competencia y la especialidad para decidir este tipo de auxilio. Puede preferir uno y otro, puede ser escuchada y su opinión ser tenida en cuenta, pero no cargar en cabeza de la familia una decisión que corresponde a la parte tratante. Ahí está la cuestión terapéutica. Un tratamiento tiene reglas. Del lado de los tratados, de quienes reciben el tratamiento, está la decisión de consentir o no consentir, pero las indicaciones siempre no pueden delegarse a quienes reciben el tratamiento. Puede escucharse sus preferencias, pero las indicaciones respecto a lo que se necesita tienen que venir del equipo tratante. Las diferencias entre el acompañante y la terapia ocupacional. Bueno, la terapia ocupacional es una profesión, una práctica profesional que tiene su propia historia, su propio desarrollo. No nos alcanzaría este tiempo para hacerlo, pero sí me gustaría contestar que hay muchas afinidades y de alguna manera el acompañamiento viene a devolverle esa alianza que nunca tendría que haberse escindido y roto entre la psicología clínica y la terapia ocupacional. Brevemente y para terminar, la terapia ocupacional tiene 2 siglos de historia también, de los cuales 1 siglo y medio se especializó en el campo de la salud mental. Solamente la última mitad del siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, la identificamos más con la rehabilitación de trastornos y compromisos motores o neuromotores. Entonces, le ha sido amputada a la psicología clínica su brazo histórico, su raíz histórica en pensar la psicología clínica en los lugares donde
suceden las cosas y ocupan la vida cotidiana de las personas, lo cual es bastante realista, es razonable, y es muy eficaz y realizable. Así que el acompañamiento de alguna manera le devuelve a la psicología clínica como legado su brazo amputado, su hermana de nacimiento, que es la terapia ocupacional. Bien, me ha encantado, quiero agradecer, tuvimos muchísima participación, estamos ahora todavía cerca de las 200 personas, les agradezco mucho, les pido disculpas a todos los que no pude yo contestarles las preguntas. Bueno, los espero en otra oportunidad. Hemos dado un webinar sobre autismo, este es el segundo que dicto yo sobre acompañamiento terapéutico, y espero encontrarnos en próximos encuentros. Damos webinar de la misma área sobre counseling, que también es una práctica muy afín y muy cercana en lo técnico, en la manera de entender la salud, los cuidados, con el acompañamiento terapéutico. Aprovecho a saludar a Bianca, que está ahí, y bueno, le agradezco que se haya tomado el tiempo de compartir este encuentro, y a todos y a todas los que participaron de diferentes puntos del país y de otros países. Mi nombre es Eduardo Cosi, y bueno, lamento que se nos fue el tiempo. Un abrazo grande y enorme, y gracias por comprometerse con este campo maravilloso que es el del acompañamiento terapéutico. Hasta la próxima entonces.